Bienvenidos a Negociación desde Cero. Mi nombre es Simón Pérez. Este podcast está producido en alianza con el American Negotiation Institute, Instituto Americano de Negociación. Preparen la cabeza porque voy con todo a enseñarles lo necesario para que tengan éxito en sus negociaciones. Y recuerden que no obtenemos lo que nos merecemos, sino lo que logramos negociar. Hola José Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, Simón, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Ya la gente que lo escucha, que escucha el podcast, ya sabe quién es porque ya lo tuvimos de invitado. Es el episodio que más descargas ha tenido. Y bueno, hoy tengo la suerte de tenerlo acá de vuelta. Y para quienes escuchan por primera vez el podcast, que le pregunto entonces a José Ignacio quién es y a qué se dedica. Simón, yo soy entrenador de negociadores. O sea, yo estoy metido en la negociación hasta los huesos. Yo vivo la negociación, respiro negociación, hablo negociación, entreno negociación. O sea, yo soy negociación, mejor dicho. Hasta este momento he entrenado más de 13.000 personas, de más de 300 compañías, de más de 30 países. Y estoy enfocado en dos temas, o en dos nichos, que es entrenar negociadores y ayudar a compañías, acompañar a compañías en negociaciones reales, dándoles recomendaciones de cómo lograr una negociación más exitosa. ¿Cuántos libros tiene ya? Pues yo creo que ya son como 17, 18 libros, la mayoría de ellos sobre negociación y otros sobre temas relacionados. Por ejemplo, libros sobre estrategia, que dicho sea de paso, para mí la negociación y la estrategia no se pueden diferenciar, que esa es una de las diferencias mías con mucha gente del mundo que está en el tema de negociación, porque mucha gente piensa que la negociación es una técnica. No, la negociación es estrategia, pura estrategia. Entonces podría decir de una vez que una persona que no sea estratega es un mal negociador. Hay otros temas como parte creativa, porque yo llegué allá porque me di cuenta que a los negociadores les faltaba creatividad. Entonces empecé a hablar de creatividad para los negociadores. Y también temas que están relacionados directa e indirectamente con la venta, porque la venta es una negociación comercial, entonces tengo varios libros de ventas. O sea, porque yo definí desde que empecé que quería escribir para que hubiera más beneficiados con los conocimientos que pueda poner en un material escrito. De los libros que tiene, yo he leído varios libros, les recomiendo que lean los libros de José Ignacio. El que más me marcó a mí y sigue estando súper vigente se llama el libro Negociando con un HP sin morir en el intento. Y hoy, más que nunca, está vigente por lo que estamos viviendo. Esto lo estamos grabando el 12 de marzo de 2022, donde hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Y siento que hoy el mundo está negociando con un HP y está intentando no morir en el intento. Y yo logro ver en el libro muchas cosas que están pasando hoy en la guerra y que me parece como que el mundo fuese ciego o no tuviese la capacitación suficiente para poder ver eso. Y bueno, yo desde mi pequeño espacio, que es el podcast, pues quiero a las personas que me escuchan que puedan ver y entender que lo que está pasando forma parte de estrategias que ya se han usado, que no es algo nuevo o algo que quizá nadie entiende, es algo que ya está escrito y que ya esos principios de cómo se maneja el conflicto ya pasaron y que lo que simplemente hace falta es gente que lo pueda entender, canalizar y ver lo que está pasando para poder quizá solucionar también un poco más o darle solución más rápida a los conflictos, gente en la OTAN o gente también en Ucrania, que quizás no logran encontrarle la vuelta al conflicto y por ahí puede ser hasta falta de capacitación, porque nosotros pensamos a veces que esos tipos están súper capacitados y súper bien asesorados y muchas veces no es así. Ya vimos lo que pasó con el COVID. Entonces, pues quiero dejarles ver desde mi podcast a la persona que yo creo que está muy capacitada para hablar de los principios que están pasando en este conflicto, que es José Ignacio. Entonces, tengo unas preguntas que preparé para que José Ignacio nos pueda dar un poco de luz en lo que está pasando. Como primer cosa que escuché, profesor, es que hay gente que veo acá mucho en las noticias que dicen que por qué Putin no se sentó solamente a negociar. O sea, ¿cuál fue la necesidad de Putin de instaurar una guerra para resolver el conflicto? O sea, ¿por qué es
que sí o sí tiene que haber una guerra, o por qué no solo Putin dijo, bueno, vamos a negociar y no hago ninguna estrategia de presión. La gente está entendiendo o quiere entender o no sabe por qué Putin utilizó también la violencia. ¿Qué cree usted que lleva a Putin a ser violento además de negociar? A ver, es que eso, en la raíz de muchas personas está un pensamiento y es que es una especie de dicotomía, que es negociar o pelear. Pero realmente en la realidad, en la vida, es negociar y pelear. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con este caso de Putin, pero si por ejemplo tú me debes $1.000.000, entonces yo vengo a reclamártelo y te digo, yo soy un negociador, yo no soy peleador, yo creo en la negociación y no en la pelea. Entonces mis abogados, yo les pedí que escribieran un documento donde yo me comprometo a no demandarte y que si por alguna razón te demando, se olvida la deuda. Entonces entrego el documento y yo me quedo con el original. Pues la copia para ti, original para mí. Entonces digo, bueno, Simón, ¿cuándo me vas a pagar $1.000.000? Y entonces me dice, ¿cuál $1.000.000? Pues el que me debes. No, demándeme. ¿Qué quiere decir? Que como yo cerré la pelea, o sea, la demanda, se me daña la negociación. Y cuando yo cierro la negociación, la guerra es más violenta. O sea que los dos son complementarios. Uno tiene que llevar a la mesa a la otra persona. ¿Y cómo lo llevo a la mesa a la otra persona? Haciéndole rentable la mesa de negociación. ¿Cómo se hace rentable la mesa de negociación? Que el afuera de la mesa sea horrible y el adentro de la mesa sea bueno. Algebraicamente se potencia la mesa de negociación. Entonces, negociar y pelear no son antípodas, son complementarios. Interesante eso. Y otra cosa que le escuché decir, profe, es que la guerra y la negociación siempre terminan en un acuerdo, bien sea porque en la guerra uno se rinde y tiene que aceptar las condiciones del otro, o bien sea porque en la negociación llegan los dos a un acuerdo. Y yo también pienso que la guerra y la negociación tienen el mismo origen, que es un conflicto. Entonces, si empiezan las dos en el mismo punto y terminan las dos en el mismo punto, pues podríamos decir que la guerra y la negociación son dos caras de lo mismo, ¿no? Sí, y muchas veces se hacen simultáneamente. Yo decía, cuando en la Segunda Guerra Mundial estaban peleando los ejércitos de Alemania y los aliados en el campo de batalla, simultáneamente estaban diplomáticos alemanes y aliados negociando en picadilly círculos. Es decir, ¿cuál metodología termina primero la guerra? Porque es que además usted no puede tener una guerra infinita. Si entramos a teoría de guerras, cualquier teoría, china, japonesa, italiana, la que sea, hay puntos que son esenciales y comunes. Y uno de ellos es, nunca haga una guerra larga, porque ningún ejército resiste una guerra larga, y mucho menos el líder, el presidente de un país o el rey, nunca resiste una guerra larga, porque todo el mundo se va a rebelar contra él. No va a haber alimentos, no va a haber descanso. Entonces las guerras deben ser lo más cortas posible y también ayudarse con la negociación. Ojalá que primero llegue la negociación y termine y entonces se acaba la guerra. O la guerra es tan fuerte que uno de los dos se rinde y considera que lo mejor es pactar, llegar a un acuerdo. Mucha gente dice que la guerra está llevando más del tiempo que Putin había estimado y que quizá le tomó más tiempo tomar el control de Ucrania. ¿Los tiempos hoy de la guerra y de la negociación, usted cree que alguien los está manejando o que no tienen nadie que los esté manejando? ¿O sí Putin está manejando el tiempo como él quiere? A ver, yo no tengo información porque no estoy en ese conflicto, pero mi pensamiento, si yo tuviera que decir algo con el riesgo de equivocarme, es que Putin no consideró el efecto de la imagen y el efecto de que es un ciudadano del mundo. O sea, cuando los sistemas son cerrados, lo que uno haga queda en el sistema de uno. Pero cuando los sistemas son abiertos, lo que yo haga le puede llegar a desinformación a muchísima gente. Entonces, estamos en una época de globalización. Hay que entender eso, que no es solamente una palabra. Y es que lo que yo haga lo puede conocer alguien de Rusia o de Sudáfrica o de cualquier parte. ¿Por qué? Porque estamos en redes sociales. Entonces, cuando usted va a entrar en una guerra, tiene que tener mucho cuidado cómo va a manejar esa guerra. Y una de ellas
es manejar el tiempo, pero también hay que manejar la imagen. Entonces, por ejemplo, si desde el punto de vista teórico, cuando uno va a empezar una batalla, va a iniciar una guerra, uno tiene que tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, los costos tangibles, lo que va a costar esa guerra. Después, qué recursos necesito para entrar a la guerra. Después, al que me voy a referir, ya acabo de mencionar, es efecto en la imagen. Después, el tiempo que me va a tomar derrotar al otro. Después, la furia del perdedor, o sea, el otro cómo va a estar de furioso y las retaliaciones que va a tener después. Y por último, las deudas que tengo con aliados que me ayudaron en la guerra. Entonces, en este caso, la imagen es un factor súper importante. O sea, si hablamos de un inventario de fuerzas, es claro que Rusia podía terminar esa guerra mucho más rápido. Pero lo que pasa es que hay una cantidad de herramientas o de recursos o de armas que no puede usar. Cuando usted tiene un arma, tiene muchas armas que no puede usar, es como si no tuviera armas. Pues está claro que hay armas nucleares y que entonces en 27 minutos estaría derrotado Ucrania y casi toda Europa. O tiene armas que no son legales, o sea que tampoco se pueden usar. Si las usa por debajo, como ya las usó. Entonces, tiene que tener mucho cuidado, porque eso va a quedar en fotos, en videos, para la historia. Estamos negociando casi que en una vitrina, todos viendo la pelea, entonces todo el mundo va a juzgar. Y donde el mundo juzgue muy mal al ganador, a Putin, va a perder en largo plazo, porque está inmerso en un ecosistema que también está interrelacionado. Porque usted mira a Rusia con algún país X, entre ellos hay muchas relaciones. Pueden ser, en una Rusia es proveedor, en otra Rusia es cliente, en otra Rusia es socio, en otra Rusia es competidor. O sea, hay demasiadas relaciones, no relaciones uno a uno o no relaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado lo que hace. Entonces, Rusia tiene que tomar, o tomó la decisión de no usar demasiadas armas que sean perjudiciales para la imagen. Entonces, por eso el tiempo ha sido más del que pensó inicialmente. Mi idea, posiblemente estoy equivocado, mi idea es que él fue más optimista. En un mundo tan globalizado como el de hoy, y con el aumento del teletrabajo, cada vez nos toca negociar más y más con personas de culturas e idiomas distintos al nuestro. Yo personalmente he experimentado cómo cambian las negociaciones dependiendo del país, así que les recomiendo que aprendan cómo se negocia en otras partes del mundo. La opción que les doy, el American Negotiation Institute, Instituto Americano de Negociación, con base en Estados Unidos e influencia en todo el mundo. En el American Negotiation Institute saben cómo se negocia a nivel mundial y están dispuestos a enseñárselo. Vayan a American Negotiation Institute y descarguen todas las guías gratuitas de negociación que hay disponibles. Si usted está empezando con el inglés, descárguese el glosario básico de negociación inglés-español, así va aprendiendo de ambas cosas. Si su nivel de inglés es medio o avanzado, descargue la Ultimate Negotiation Guide, por ejemplo, que le enseña a preparar una negociación en inglés a detalle. Ya sea cual sea su nivel de inglés, le recomiendo el Negotiate Anything Podcast. Es un podcast hermano de este, Negociación desde cero, y está en inglés, donde va a escuchar a gente de todo el mundo hablando de negociación y además va a practicar la comprensión de ese idioma. Todos los links están en la descripción. www.americannegotiationinstitute.com. Finding Confidence in Conflict. Hay dos tipos de pensamiento, o quizá más, pero yo conozco dos tipos de pensamiento acerca de cómo abordar la negociación. Está el método Harvard, que es muy conocido por Occidente y como creo que se profesionalizan la mayoría de negociadores que yo puedo percibir en Estados Unidos. Pero por otro lado está un modelo, el modelo soviético de negociación, que yo lo aprendí leyendo su libro. Pero quiero saber primero cómo conceptualiza usted al modelo soviético de negociación y segundo, si el tipo de negociaciones que está llevando hoy Putin encajan en ese modelo o ya cambiaron. Sí, a ver, el modelo soviético casi que internacionalmente se basa solamente en un solo postulado, que dice lo mío es mío y lo suyo es negociable. Entonces, según esta metodología, este negociador soviético lo primero que hace es quitarle a usted algo
le quita algo y después de quitarle algo, después se lo devuelve. Pero para poderse devolver, usted tiene que entregar algo. ¿Qué es? Es, por ejemplo, que alguien me retenga la factura mía. Yo hice un trabajo, facturé, ya el trabajo está hecho y me retiren el pago. O sea, que ese pago mío, que es mi dinero, es un rehén. Entonces me lo tienen allá y me dicen, si usted no nos da un informe adicional, no le pagamos. O sea, que lo mío es mío, dicen ellos, y lo suyo es negociable. Pero eso lo hacen ellos, pero también lo hace mucha gente. Incluso voy a decir una cosa. Es decir, el estilo soviético no solamente lo usa la gente de Unión Soviética. Usted puede encontrar una persona de Estados Unidos, un gran potentado, negociando con ese estilo. El segundo postulado dice, las conquistas no se devuelven. O sea, lo que cogieron y para ellos no lo van a devolver. Y eso está claro, no lo devuelven. El otro postulado dice, toda generosidad del adversario debe verse como debilidad. O sea, cualquier cosa que el enemigo haga como generosidad, lo ven como debilidad. El otro postulado dice, mis problemas los resuelvo causándole problemas al otro. Y el otro postulado, para no mencionar más, es mentir hasta la muerte. Que eso en guerra es clarísimo. Es más, hay un postulado que dice, en las guerras la primera baja es la verdad. Solamente en el aspecto de cuántas personas, las bajas. Entonces, seguramente mataron 5.000 soldados, pero solamente informan 200. Y el otro dijo que mató del ejército anterior, de la contraparte mató 1.000, aunque haya matado apenas 4. Entonces, la mentira es una parte central en las guerras. Pues la estrategia de comunicación o de desinformación es un elemento fundamental que la gente no sabe qué pensar. Estas sanciones que le están colocando a Rusia, ¿usted cree que jueguen algún papel importante o de peso en el conflicto, que puedan lograr que Putin haga algo para desescalar el conflicto o ceda en su posición? Yo creo que sí, yo creo que va a afectar. Yo veo que el mundo va a entrar en un proceso de reversa de la globalización. Se va a reversar un poco. ¿Por qué? Porque hemos cometido unos errores. O sea, yo con todo respeto a los grandes pensadores y grandes líderes mundiales, pero veo unos errores que son, en mi modo de ver, tan simples y tan elementales los errores. Por ejemplo, Occidente cometió un error en mi criterio, un error enorme, y es convertir a China en un país poderoso. O sea, China antes de los 90 era un país subdesarrollado con grandes problemas, extenso, mucha población, pero el nivel de hambre era alto. Pero Occidente decidió que era un sitio interesante para que fuera productor. O sea que realmente, en forma simple, China es la fábrica del mundo. Ellos no saben de mercadeo, saben de producción, no más que producción. Y la calidad era lo que faltaba, pero Occidente le dijo, tranquilo, nosotros llevamos los mejores ingenieros, las mejores tecnologías, pero produzca ya. Y como una fábrica lo llevaba hacia eso, pues el competidor también lo hacía. Al final, entonces, ¿qué hicieron? Le entregaron todo el poder a China. Y China, como es un país de miles de años, sabía cómo era la cosa, entonces apoderó a Occidente. O sea, al final Occidente quedó sin poder. Eso entonces lo vimos en el COVID, que todo estaba allá y un problema allá afectaba demasiado. Entonces, una compañía, si yo fuera un CEO de una compañía de Occidente importante, yo estaría en una estrategia súper seria de dispersar el riesgo. O sea, empezar a llevar producciones a otros países, de tal manera que no esté tan concentrado. Es que es un error de concentración enorme. Ese error es un error grave. Ahora, en Rusia, también las personas empiezan a darse cuenta, pues este problema de Rusia, concretamente el gas. Entonces el gas es un poderío de Rusia. Entonces la gente dice, bueno, chico, ¿yo por qué tengo que estar tanto con Rusia? Porque esta persona, es que solamente en estas expresiones está demostrado el error. Usted va a encontrar cualquier persona del mundo, periodistas o líderes, que usan expresiones más o menos del siguiente tenor. Dicen, donde Rusia cierre la llave, nos quedamos sin gas. Entonces, mire, solamente una acción, y afecta a toda Europa.
quiere decir que Europa se equivocó, porque no desarrolló otras fuentes de suministro, o aceleró el desarrollo de fuentes alternas de energía. Porque es que el ser humano es muy perezoso, supremamente perezoso. Entonces es mucho más fácil decirle a Rusia, véndame, que empezar a explorar y a buscar fuentes externas. Entonces, en este momento, toda acción que se tome en contra de Rusia también es un tiro en el pie para muchos países europeos. Ya depende de Europa si dice, acepto el dolor, porque en sanciones como estas no se puede pensar que uno de los lados queda todo aporreado y el otro sin un rasguño. No, una acción de estas también tiene efecto boomerang. Hay sanción contra Rusia y eso implica sanción también indirecta contra el que puso la sanción. Eso también tiene que ver con las asimetrías, que es un término que también aprendí de José Ignacio, y es como las alternativas que la gente desarrolló o que los países de Occidente desarrollaron no tuvieron muchas alternativas más que por lo menos Europa entregarle todo el tema del negocio del gas a Rusia y comprar en China. Entonces se quitaron tantas alternativas que al final las asimetrías estaban muy a favor siguen estando muy a favor de Rusia y de China, ¿no? Sí, es que ese es un error. O sea, yo podía citar muchos clientes míos que han tenido un problema. Por ejemplo, yo un día le decía a uno de mis clientes en una conferencia, decía, donde yo tenga un cliente a quien le venda el 80 o 90% de mi tiempo, ese cliente no es mi cliente, es mi jefe, o es mi amo, o es mi dueño. Entonces uno de los clientes míos, que es una clínica, se quedó todo el mundo callado. ¿Qué pasaba? Que le entregaron a una aseguradora el 90% de las instalaciones de la clínica. O sea, que dependían el 90% de las decisiones, de los ingresos que generaba la aseguradora. Entonces usted no tiene margen de maniobra. ¿Por qué? Porque entonces simplemente donde se le retrasen el pago, se cierra la clínica. Entonces uno tiene que dispersar el riesgo. Y en toda negociación hay que preguntarse una cantidad de cosas. Una de ellas es, ¿me puedo parar de la mesa? ¿Sí o no? Es decir, ¿me puedo parar sin acuerdo? Cuando yo dependo del 90% del otro y él me cambia el precio, me baja un 5% unilateralmente y no tengo más clientes, ¿qué tengo que hacer? Aceptar. Entonces hay que dispersar el riesgo para tener margen de maniobra. Pero es mucho más fácil decirle a la aseguradora, ok, porque la gente piensa que es un negocio extraordinario, pero mientras más me compren, en más riesgo estoy yo con esa persona. Es la paradoja del banquero, porque es que si yo le debo, supongamos que yo tengo unos ingresos que para mí $1.000.000 fuera fácil de pagar, por lo menos dentro de mis límites, y no le puedo pagar, y van de 1 mes, 2 meses, 3 meses, seguramente yo no duermo. Pero si le debo $30.000 millones, el problema es del otro. Entonces el poder migra, el poder pasa. Cuando yo debo mucho al banco, el poder pasa del banco a mí. Es más, ellos me cuidan, ellos me dan ideas para que no me quiebre, porque entonces me tienen que financiar para poderle pagar a ellos de nuevo. Entonces, ¿dónde está el poder? La migración de poder es súper importante. Hay un concepto que usted maneja que es el poder del loco, y yo lo veo en Putin cuando él dice no se metan en la guerra porque esto puede terminar en la Tercera Guerra Mundial, y es como que él estuviera dispuesto a suicidarse, ¿no? Sí, el poder del loco es de las cosas más importantes. O sea, yo estoy seguro que, a ver, vamos un poquito más atrás. Normalmente, es mi posición, normalmente el poder y la razón no están en el mismo lugar. Entonces, es posible que mi jefe tenga el poder y yo tenga la razón. Pero siempre que están peleando poder y razón, siempre gana el poder. Entonces, hay gente que no tiene la razón, pero tiene una variable que es importante, que es que tiene determinación. O sea, es el poder del loco. Yo voy a hacer esto, y si el mundo se acaba, que se acabe. Entonces, la gente que es racional y que es razonable dice, este es un loco. Dejémoslo que haga lo que sea. Entonces, mucha gente gana por determinación y por locura, porque está dispuesto a hacer cosas locas, cosas que el racional no sería capaz de hacer.
Claro. Otra cosa que vi y que me recuerda mucho a la actualidad es que en la Guerra Fría, Estados Unidos nunca se llegó a enfrentar con Rusia directamente, no armaron una guerra porque los dos se dedicaron a armarse. Nunca uno dejó de armarse y siempre trataron de los dos estar equiparados en el tema de las armas. ¿Cree usted que también puede pasar ahora que como Ucrania no tiene el mismo nivel de armamento de Rusia, se le hizo a Rusia más fácil hacer la guerra? Yo no estoy a favor del armamentismo, yo estoy a favor del equilibrio en armas. O sea, en teoría pues de soviética y teoría americana y teoría pues de guerra, sobre todo guerra nuclear, existe un concepto que fue desarrollado hace mucho tiempo que se llama destrucción mutua asegurada. Y es que cuando los dos tienen armas nucleares, pues la destrucción mutua está asegurada. Por allá hace muchos años, 30 años o más, leí un artículo en Time que decía que había plutonio y material radioactivo suficiente para destruir el mundo 300 veces. Un mundo que solamente se puede destruir una vez. O sea, hay exceso. Pero entonces, lo que pasa es que si una de las partes se arma y tiene, por ejemplo, 10 cabezas nucleares, ahí tiene poder. Pero entonces, ¿qué hace el otro? Pone otros 10. Entonces ya no tiene poder. Porque el poder, como la belleza, es relativo. Entonces nadie es poderoso por sí mismo. Es poderoso comparado con alguien. Quiere decir que si todo el mundo está súper armado, pues entonces las armas no se usan, porque hay destrucción masiva, garantizada. El problema es con Ucrania, que Ucrania sí está en desigual. Ahora, voy a decir una cosa con respeto pues, de los mismos soviéticos, pero solamente invito para que miren cuál es el PIB de Rusia. O sea, pongan como comparación el PIB de Brasil y averigüen cuántas veces es el PIB de Rusia, cuántos PIB de Brasil es Rusia, y se van a llevar a sorpresa. Y Ucrania sí es mucho menos, es 3 o 4 veces menos que Rusia en cuanto a PIB, pero en economías tampoco es tan fuerte, porque mire, un PIB de Rusia que no es tan alto, no es tan alto, invirtiendo en armas nucleares, que son costosísimas, invirtiendo en conquista del espacio, que es costosísimo, pues el resto que queda de la economía es una economía bastante débil, que no soporta presiones externas o amenazas o sanciones. Entonces, lo importante es ver cómo están las fuerzas, porque repito, el poder y la belleza son relativos, la riqueza es relativa. Yo no puedo decir que soy rico, simplemente depende con quién me compare. Entonces hay que buscar o sea, tomando la palabra que usamos ahora, si hay asimetría de armas, si hay asimetría de poder, si tú y yo estamos armados, igualmente armados, y con misiles acá nos podemos tomar con más facilidad un café. Pero si tú tienes muchas armas, muchísimas armas nucleares, y yo solamente tengo un corta uñas, pues no tengo nada que hacer. Hay otra cosa que me llama la atención, que es el lugar en donde se está llevando las negociaciones. Las negociaciones las están haciendo en Bielorrusia, que prácticamente es un aliado de Rusia, y veo que Ucrania pues no tuvo otra opción que aceptar que fuesen ahí. Y que cuando se llevaron a Turquía, que se reunieron los cancilleres en Turquía, no llegaron a nada. A mí me pareció personalmente que el canciller de Rusia fue únicamente a cumplir. Fue como decir, bueno, estoy acá para mantener la mesa, pero no voy a decidir nada acá, porque él dijo, bueno, está bien lo que dijeron, lo llevo y lo hablo en Rusia y aviso, pero no se avanzó. Lo único que dijo el canciller de Rusia es que él quiere que las negociaciones se sigan llevando a cabo en Bielorrusia. ¿Hay una razón por la cual Rusia quiera seguir manteniendo las negociaciones ahí y esté en desacuerdo con llevarlas a Turquía? De hecho, en términos pragmáticos, Bielorrusia es igual a Rusia. Quiere decir que están negociando dentro del territorio de ellos. Hay una pregunta, es ¿dónde negociar? Hay 3 posibilidades: negociar en el terreno propio, negociar en el terreno del otro o negociar en un terreno neutral. Los 3 tienen sus ventajas y desventajas. Cuando uno negocia en el terreno de uno, o sea, en el propio, pues tiene control de la temperatura, del salón, del tamaño
de la reunión, del salón de reuniones, de qué alimentos se dan, qué alimentos no, la luz, una cantidad de cosas. Si hay internet o no, si hay donde fotocopiar algo, o sea, yo controlo. Cuando yo negocio en el terreno del otro, pues no tengo ese control, pero tengo, en ciertos sentidos, puedo tener una ventaja, porque conozco al otro. Si yo negociara en tu casa, en la casa tuya, yo te conocería mucho, porque los cuadros que están en la pared hablan de ti. Las sillas que tienen ahí en la sala habla de ti. Cómo te tratan en la casa habla de ti. Es decir, lo que quiero decir es que cuando uno quiere conocer al otro, puede negociar el terreno del otro. Y el tercer terreno es el neutral, que la ventaja es que no tiene ventaja ninguno de los dos. Deberían ir a un terreno neutral. Es más, si Rusia no acepta ir a terreno neutral, es que es débil. Otra cosa que yo veo es el tema de la moral en la negociación. Yo viniendo de Venezuela lo viví y también lo veo en Rusia cuando los rusos pues terminan bombardeando maternidades o terminan bombardeando a civiles. Yo creo que hay algo muy importante que quizá no lo sé ver bien, pero sé que lo hay, en la moral y en cómo puede afectar la moral que uno tenga a la negociación. ¿No cree usted que como parte de la estrategia de negociación que estén llevando ahora y de manejo del conflicto están desmoralizar al otro? Sí, a ver, la moral tiene que ver con algo, moral y ética. Te voy a responder de dos formas. Bueno, la primera, lo que acabaste de decir, según las teorías de guerra, una de las estrategias más importantes es la estrategia psicológica. O sea, que la otra persona se desmoralice, que vea que no hay posibilidad de ganar, presentarle un futuro, pero mejor dicho, tremendamente oscuro y de resultados muy negativos, para que el otro vea qué está pasando. Incluso hay un principio de negociación importante, es muéstrele al otro las pérdidas potenciales, para que tome decisiones sobre las potenciales, no sobre las reales. O sea, sería mejor que la persona viera hasta dónde va a llegar y ahí parara. Que esa metodología se usó un poquito en la guerra de los Balcanes. Con un software se hizo una especie de juego de guerra. Pusieron dos ejércitos, haga una jugada usted, haga la otra, haga la otra, haga la otra. Resultado del escenario, destrucción 80%. Ahora otras estrategias, haga esto, haga esto, haga esto. Resultado, destrucción 85%. El otro, destrucción 50%, destrucción 60%. O sea que cualquier cosa que hicieran iba a haber una destrucción. Entonces vieron ese escenario tan negativo, entonces dice, mejor lleguemos a un acuerdo. O sea, y lo otro es desmoralizar también al otro ejército, ganándole batallas que no se podían perder y la perdieron. O sea, desmoralizarlo en sus capacidades y en su psiquis. Lo otro es en la ética. En la teoría soviética hay una forma de ver la ética, que casi que podía yo decirla o redactar de la siguiente forma, que todo lo que ayude a que el sistema perdure es ético. Entonces, si hay que mentir, no importa, porque ayuda a que el sistema continúe, entonces podemos considerarlo como ético. Si hay que matar y eso hace que el sistema perdure, ético. Lo que pasa es que ahí viene otra asimetría que es muy grave. Cuando en un mercado o en una guerra, una de las partes tiene ventaja estratégica derivada de no cumplir las reglas, estamos en un problema. Porque el que no cumple las reglas tiene mejores posiciones estratégicas que el que las cumple. Entonces, en la parte comercial, si yo pago todos los impuestos, importo las cosas, todo legal, todo lo declaro al administrador de impuestos y vendo un producto a $100, puede que otro sea material robado o lavado de dólares o no le importa bien y lo vende a 70. Entonces gana sobre mí, pero gana haciendo las cosas mal. Ahí hay un punto que en la vida siempre me preocupa. En todas las discusiones casi que he llegado a mencionar eso. Es como una de mis manías. Y es que hay un concepto de economía que yo traje a la negociación que se llama incentivo perverso. ¿Qué es un incentivo perverso? Es que aquel que se comporta bien le va mal y aquel que se comporta mal le va bien. Entonces hay unas asimetrías éticas también. Y
obviamente en guerra la gente tiene que estar motivada, su moral tiene que estar alta, pero si empezamos a bombardear al otro para que el otro empiece a desmoralizarse, ya vamos ganándole. Es decir, es como arranca con 100% de capacidades, pero empezamos a desmoralizarlo y sus capacidades van bajando. Todavía no ha actuado, pero ya se siente perdedor. Cuando la persona ya se siente perdedor, se entrega. Profesor, hay algo que está haciendo y ha hecho en este episodio que me parece espectacular, que es que llevó todos los conflictos que están pasando ahora en la guerra a principios en la negociación y en la teoría de guerras que pueden ser aplicados a la vida diaria. Los bajó, como decir, no sé, a la tierra y nos dejó la posibilidad de verlos y aplicarlos lo que está pasando allá en Rusia y que es una cosa impresionantemente ya que se va de la escala de una persona, con un principio hizo que pueda ser aplicable a una persona, a una empresa, a una organización y por eso pues estoy feliz y le agradezco mucho. Y ya para cerrar, quiero hablar sobre algo que está viendo, ya usted lo hizo con House of Cards, que es una serie de Netflix, hizo un libro que hablaba sobre las lecciones de negociación que podíamos sacar de House of Cards y yo lo leí, me pareció impresionante porque yo podía buscar lo que estaba pasando en lo que me decían en el libro, buscarlo en la serie y yo veía el ejemplo del principio, entonces se me hacía más entendible todo, como que lo digería mucho más fácil, porque a veces los conceptos quedan muy en el aire y al uno poder ver un ejemplo claro y práctico, bien grabado, pues se entiende un poco más. Y ahora lo hizo de vuelta, pero con una película que se llama The Negotiator, ¿puede ser? Sí, esa película es extraordinaria, extraordinaria. Es una película de 2 horas, 1 hora y algo más. Y yo, en los entrenamientos largos que tengo posibilidad de tiempo disponible, la analizo y me demoro 11 horas analizándola, detalle por detalle, palabra por palabra, acción por acción. Y es realmente una enciclopedia de la negociación dura. Obviamente para uno, yo la veo y reconozco aspectos, pero para uno reconocer, primero tiene que conocer. Tengo que conocer los conceptos y verlos allá, o sea, reconocerlos. Y este libro es fantástico porque ayuda a la gente a tener la película por un lado viéndola y viendo lo que ya hablo de cada una de las escenas. Si lo hizo bien, lo hizo mal, qué error cometió, si fue una estrategia bien calculada o mal calculada, qué principios de negociación están involucrados. Entonces, una manera muy ágil, muy ágil, muy poderosa de aprender. Porque es que yo trabajo con un postulado que parece pues, una locura de expresión, pero dice, todo está relacionado con todo lo demás y viceversa. Entonces, yo puedo, el mismo concepto que yo estoy hablando de guerra, lo puedo ver en mi casa, o hablar con un amigo, con mi socio, porque es que todas las negociaciones son transversales, o sea, los conceptos son transversales, se pueden usar en cualquier entorno, que es lo que la gente muchas veces no ha logrado entender. Entonces hablan de algo por allá súper elevado, pero es que es lo mismo, exactamente lo mismo. Tengo un libro por ahí que quiero escribir, todavía no he podido hacerlo, que es solamente basado en refranes, o sea, refranes que todos los abuelos han dicho. Cómo con esos refranes hablar de textos duros de administración o de negociación. O sea, todos nosotros necesitamos bajar esos conceptos a la vida nuestra, porque si nosotros necesitamos ayudas y ayudas claras. Este libro de Negotiator es exactamente eso, lo llevo a cosas del día a día. Incluso con esa pregunta que me hiciste, yo en un libro que se llama Tips Esenciales de Negociación puse un parrafito de una cosa que me impactó. Hace muchos años tenía yo una reunión con una persona y por problemas de agenda me dijo, yo voy a estar en tal conferencia, vaya allá, termino la conferencia y hablamos. Entonces el tema era un tema que no me interesaba, que era mantenimiento preventivo y predictivo. Pero como estaba haciendo frío afuera, me senté a oír la conferencia. Y la persona me pareció inteligente, aunque no conocía el tema, me pareció inteligente, hilaba bien los conceptos, lo vi como un experto. Cuando terminó la conferencia, dijo, ¿qué preguntas tienen ustedes? Y el señor que estaba al lado mío hizo una pregunta que me impactó, que era parecido como yo había pensado. Dijo, usted es un experto, usted realmente hila los conceptos muy bien, es inteligente, es la mejor conferencia de mantenimiento que he oído, le quiero hacer una pregunta. Dijo, ¿qué pregunta?
usted es un experto en mantenimiento, ¿cada cuánto usted va a donde el médico? Y dijo, siguiente pregunta. Es decir, era un experto en mantenimiento y él no hacía mantenimiento de su propio cuerpo. Cuando usted un concepto que aprende en una universidad o donde sea, no lo aplica a su propia vida, todavía no ha aprendido. De este libro yo pude descargar gratis el capítulo 2, puede ser, del libro de Negotiator. Sí, yo lo puse en LinkedIn, el capítulo 2, exactamente. El capítulo 1 es una introducción y el capítulo 2 ya empieza con las escenas de la película. Entonces, para el que lo quiera descargar, puede ir al LinkedIn de José Ignacio Tobón y está el link para descargar gratis el segundo capítulo del libro y así pueden ver más o menos por dónde va el libro. Y también vamos a dejar aquí abajo en la descripción del episodio el link para la tienda online donde están todos los libros y las capacitaciones del profesor José Ignacio Tobón. Profesor, ha sido la verdad un placer. Estoy muy contento de haber tenido este episodio con usted. Siento que es revelador y que escuché muchas cosas que nos pueden ayudar y para abrir los ojos y para aprender tanto de esta guerra como de nuestra vida. Le agradezco mucho por estar con nosotros y espero tenerlo de vuelta porque la verdad cada episodio es una joya. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por invitarme y como siempre digo yo, en toda interacción, espero que al final estén ustedes mejor que al comienzo. O sea, que yo pueda agregar valor, que las ideas que fueron presentadas aquí le pueda significar rentabilidad, felicidad, tranquilidad a alguien que las escuche.